un presidente que de santo no tenía nada, un reino insospechado, una bestia ancestral, un soberano desconocido, junto a una de las farsas históricas más grandes en nuestra historia. Te traemos nuevamente el iceberg de la historia peruana, parte 3. Esto es Historias desde la Niebla. No olvides suscribirte y dejar tu like. Comencemos. El mito de la intervención inglesa durante la guerra con Chile. La guerra del Pacífico siempre estará fresca en la memoria peruana, razón por la cual son muchos aquellos que buscan respuestas ante una de las derrotas más dolorosas en nuestra historia. Y de hecho, lograron hallar consuelo en un discurso efectuado por el secretario del gobierno estadounidense, James Blaine, donde acusaba a Inglaterra de intromisión a favor de Chile. De forma inmediata, muchos peruanos al unísono replicaron lo mismo e incluso dieron por verídica tal acusación, recordando que Inglaterra se negó a entregar un navío de sus astilleros encargado por el Perú. Supuestamente, Inglaterra siempre codició nuestras reservas de salitre y para ello pactaron una alianza con Chile para hacerse con ellas. Pues déjenme decirles que no fue así. Para empezar, Inglaterra ya tenía la India como colonia, lugar donde sí se hallaba la mayor concentración de salitre en la época, por lo que resultaría absurda su intromisión, sabiendo que tendría que pagarle a Chile para poder extraer dicho recurso. Entonces, ¿por qué Inglaterra retuvo al navío peruano? Que eso se debió a que el supervisor peruano encargado de la compra se enteró que los británicos también estaban construyendo una nave para Chile, razón por la cual el gobierno inglés optó por no entregar ningún navío ni a Perú ni a Chile. Y si aún intentas sostenerte amparado en el discurso de la estadounidense Blaine, déjame decirte que ese personaje nunca probó tales acusaciones, pues su intención era buscar cualquier excusa que permita a los Estados Unidos intervenir en la guerra. A cambio, el Perú le cedería Chimbote. Sin embargo, por situaciones internas del gobierno norteamericano, no se llegó a concretar tal acuerdo. Y volviendo al tema de los ingleses, otra perlita más. Te invito a que revises el listado de la tripulación completa del monitor Huáscar. Sí, aquella emblemática nave peruana que logró frenar el avance marítimo de Chile. Si lo haces, te darás con la sorpresa que dentro de la tripulación del Huáscar se encontraban marinos ingleses. Pero calma, no solo eso, sino que también habían marinos estadounidenses, alemanes y hasta noruegos. Y no sé ustedes, pero hasta ahora no me he topado con algún chileno que culpe a Noruega o Alemania por intromisión a favor del Perú. Avistamientos de la Maru. Estoy seguro que muchos están familiarizados con esta palabra, ya que dos personajes notables de nuestra historia la tomaron como parte de sus nombres. Pero lo que pocos saben es que el término Amaru no solo significa serpiente. Esta es una pintura hecha por orden del ilustre Mateo Pumacahua, con motivo de conmemorar su victoria sobre Tupac Amaru II. En ella podemos apreciar claramente cómo el tótem de Pumacahua, un puma, devora al tótem de Tupac Amaru. Miren este ser y díganme si esto les parece una simple serpiente. Ello se debe a que el Amaru es un ser legendario dentro de la mitología andina, símbolo de la vida, por lo que se lo relaciona estrictamente a todo lo vinculado con el agua. Las descripciones de este ser quimérico suelen ser bastante similares a la de los dragones asiáticos, es decir, un ser compuesto por partes de otros seres. Presenta una cabeza de auquénido, alas y patas delanteras de águila, patas traseras de jaguar,
cuerpo de batracio y cola de serpiente. En cierta ocasión, el Inca Atahualpa fue apresado por las fuerzas de su hermano Huáscar, y según él, el dios Sol lo convirtió momentáneamente en Amaru ante el espanto de sus captores. De esta forma, logró huir. La existencia del Amaru tranquilamente podría quedar en el limbo de la mitología. Sin embargo, existen numerosos avistamientos en la Amazonía peruana donde pescadores cuentan haber visto emerger de las profundidades a una criatura de dimensiones colosales. Lo desconcertante de esto, además del tamaño del ser, es que estas personas son gente que conoce perfectamente la fauna del lugar, por lo que su relato cobra aún más sorpresa cuando describen a esta criatura como una serpiente alada y con cabeza similar a la de un caballo. Y aunque el Amaru tiene cabeza de auquénido, recordemos que para los selváticos ese animal no les es familiar, así que a primera impresión bien podrían haberlo confundido con la cabeza de un caballo. Curiosamente sabemos que la selva posee sus propios seres legendarios, siendo la Yakumama, una serpiente gigantesca, la responsable de llevar la vida en la Amazonía, atributo que comparte con el Amaru, con la única variante que este lo hace pero en los Andes. Por lo que es bastante probable que ambos seres sean diferentes interpretaciones de una misma deidad. Pero algo que podría hacer colisionar estas leyendas con la realidad vendría precisamente no de tierras peruanas, sino canadienses. Te presento al Catborosaurus, un críptido cuyos principales avistamientos se han dado en el Distrito de Columbia Británica. Las descripciones de este ser se asemejan bastante a las del Amaru, con la única salvedad que en Canadá tampoco tienen auquénidos, por lo que describen a su cabeza similar a la de un alce sin cuernos. La diferencia de los avistamientos canadienses respecto a los peruanos es que allá se tienen registros. Incluso la prensa local los viene recopilando desde 1930 hasta la actualidad. Algunos biólogos plantean la teoría que podría tratarse de una especie desconocida. En octubre de 1937 se encontró el cuerpo de esta criatura dentro del estómago de un cachalote. El Museo Provincial expresó su deseo por hacerse con dichos restos a fin de poder estudiarlos. Sin embargo, el cadáver fue desaparecido. Pasajes ocultos en la vida de Ramón Castilla. La figura en torno a Ramón Castilla suele estar plagada de elogios, ya que su gobierno coincide con uno de los periodos más prósperos para la nación peruana, a la par que se hizo de un espacio en el Populorum por haber abolido la esclavitud para negros e indios. Todo esto bastó para que muchos sucesos que habrían mermado su impoluta imagen fueran casi borrados de la historia, como por ejemplo la trata de esclavos polinesios amparados por su gobierno, porque claro, los negros e indios ya no podían ser esclavos, así que se tuvo la flamante idea de conseguirlos, pero por otro lado. Y ni que hablar de su primer gobierno, donde el Estado fue cómplice de los abusos cometidos por los hacendados hacia inmigrantes chinos, quienes a través de engaños llegaban al Perú para ser tratados como esclavos. Hay un suceso bastante conocido en donde se cuenta que uno de estos hacendados marcó con hierro al rojo vivo a más de 40 de sus trabajadores. Y ni qué decir de los cientos de inmigrantes chinos que perecieron construyendo los tan afamados ferrocarriles de Castilla en la Sierra Central. Todos estos abusos no serían olvidados por estos inmigrantes y precisamente esta será la principal razón por la cual las tropas chilenas fueron apoyadas por los chinos tras su llegada a Lima.
Y continuando con los sucesos ocultos en su vida, ni qué decir de su pasado, luchando por el ejército realista. Porque sí, señores, Castilla se hace en la carrera militar, luchando contra todo atisbo independentista y enfrentando en batalla a nada más y nada menos que al mismísimo José de San Martín. Pero algo que resulta bastante peculiar es que se ha llegado al punto de eliminar de la historia peruana a nada más y nada menos que a Leandro Castilla, su hermano mayor y compañero de batallas durante las campañas contra el ejército libertador, hasta antes de que Ramón desertara del bando realista debido a haber apostado y perdido el dinero de su regimiento. Ambos hermanos se vieron las caras en pleno campo de batalla previo a la batalla de Ayacucho y volvieron a verse después en el hospital, donde Leandro insta a Ramón para retirarse juntos a España. Obviamente Ramón Castilla no iba a aceptar y se quedó en el Perú. Tras la retirada de las tropas realistas, Leandro Castilla enrumbó a España, donde continuó con su carrera militar. Tras la muerte del rey Fernando VII, los liberales ven la oportunidad para hacerse con el poder nuevamente, por lo que el hermano del rey Fernando, Carlos de Borbón, decide que él mismo debe ser el sucesor, proclamándose como Carlos V y dando pie al inicio de las guerras carlistas, batallas entre liberales y absolutistas, donde el notable Leandro Castilla se uniría al bando de Carlos V y tendría una destacada acción, siendo el último defensor de la fortaleza de Morela, resistiendo el asedio diario de la artillería liberal durante 9 días consecutivos. Nobleza negra en el virreinato. En un video anterior ya hablamos sobre la nobleza incaica y su continuidad durante todo el virreinato, trayendo a la mesa un pasaje oculto para muchos. Pero algo que resulta aún más desconocido y por demás desconcertante, dado que resquebraja nuevamente lo inculcado en las escuelas y universidades, fue la existencia de otra nobleza sudamericana reconocida como tal por el Reino de España. Hablamos de la nobleza negra. Así es, señores, corría el año 1600 y tras diversos intentos por llegar a un cese de hostilidades, la Real Audiencia de Quito logra establecer alianzas con los dos cacicazgos de negros dominantes en la región de Esmeralda, el de los Arobe y el de los Illescas, otorgándoles un indulto general para todos aquellos actos que hubieran cometido en contra de la corona española y reconociéndolos como legítimos señores de sus tierras, por lo que tanto ellos como sus súbditos quedaban exentos de pagar tributos. Se les dio potestad para fundar nuevos pueblos habitados por negros con el amparo de la doctrina católica, y se ordenó la construcción de caminos que permitiesen conectar dichos pueblos con el resto del virreinato. A cambio, todos los habitantes del Reino de Negros, como se le llamó en un inicio a estos territorios, se convertirían en vasallos del rey y se les encomendó la tarea de prestar ayuda a las embarcaciones que naufragaran cerca a sus costas, a la vez que debían prestar apoyo durante las campañas de pacificación. Situaciones como estas no fueron sucesos sui generis, ya que lo mismo pasó con poblados de negros libres en lo que hoy es Colombia, Panamá, Venezuela y muchos otros países. El Inca que peleó por el virreinato. Corría el año 1553. Francisco Hernández de Girón organiza una rebelión en Cusco contra las nuevas leyes que abolían las encomiendas, contando con el apoyo de todos los encomenderos.
junto a sus partidarios, logran someter a las autoridades del Cusco y arman un numeroso ejército, cuya intención ya no es solo derogar las leyes anti-encomiendas, sino independizarse de España, tal y cual como lo oyen. Así que si somos estrictamente rigurosos, los primeros gritos independentistas en América no fueron obra de criollos, sino de españoles, y españoles encomenderos encima. Pero no nos salgamos del tema. Francisco Hernández de Girón empieza a cobrar mucha fuerza y remece las autoridades del virreinato peruano, el cual, por azares del destino, no tenía virrey en ese momento, dado que el último había fallecido recientemente. Así que quienes asumen las riendas del virreinato de forma momentánea son la Real Audiencia. La noticia de un hipotético futuro a manos de los encomenderos y ya no de la corona española recorre por todo el virreinato. Es así por lo que muchas etnias locales deciden rendir honor a la antigua alianza forjada con el rey de España durante la conquista del Tahuantinsuyo, por lo que miles de indios, entre los que destacan los aguerridos huancas, acuden a reforzar las filas del ejército virreinal. Por su parte, Hernández de Girón recluta a esclavos negros, ofreciéndoles la falsa promesa de libertad, e incluso tiene la osadía de autoproclamar a sus hombres como el ejército libertador. Las tropas virreinales entablan peleas contra las tropas libertadoras en encarnizadas batallas, en donde la inexperiencia del ejército virreinal hace manifiesto, ocasionando que las fuerzas insurrectas se hagan con la victoria en los primeros enfrentamientos. Ante tal panorama, los audaces caciques jaujas deciden unirse a la batalla y marchan para dar el alcance a las fuerzas virreinales. Es así como, gracias a sus brillantes maniobras de batalla, logran la primera victoria para el ejército virreinal. Pero Hernández de Girón no se daría por vencido y volvería a la carga, enfrentándose al ejército virreinal en la batalla de Pucará. Batalla en la que Su Alteza, el príncipe Don Alonso Tito Atauchi Inca, nieto de Huayna Cápac, haría acto de presencia, luchando a favor del virreinato en nombre del rey de España y derrotando de forma definitiva al ejército libertador. Por esta acción sería acreedor de un blasón real otorgado por el mismísimo rey Carlos I, a la vez que tuvo el privilegio de portar el toisón de oro. Como siempre, muchas gracias por haber visto el video. No olvides dejar tu like y compartirlo. De esa manera podemos llegar a más personas y continuar creciendo. Esto fue Historias desde la Niebla y acompáñenme a disiparlas.